Buenos días a los asesores, a los señores asistentes de las barras. Buenos días a los invitados, citados y otros a esta Comisión Séptima del Senado. Dándole gracias a Dios, señor secretario, por este nuevo día. Llame a lista y verifique el quórum. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Eclesiastés tercero. 28 tiempos bíblicos. 14 antinomias. 14 antinomias y 28 tiempos. Eclesiastés tercero, Antiguo Testamento. Siendo las 10:20 de la mañana de hoy, miércoles 8 de junio del 2016, por autorización del honorable senador Antonio José Correa Jiménez, se procede por la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado al llamado a lista de los integrantes de la comisión para verificar el quórum para esta sesión ordinaria de la fecha que fue convocada para las 9 de la mañana, y se procede al llamado a lista siendo las 10:20 de la mañana. Andrade Casamar Luis Ebelis. Señor presidente, el senador Luis Ebelis se registró oportunamente. Hace 5 minutos se retiró del recinto. Aplica artículo 98 del reglamento. Blel Escasnadia. Castañeda Serrano Orlando, presente. Catilla Salazar Jesús Alberto. Correa Jiménez Antonio, presente. Delgado Martínez Mauricio. Delgado Ruiz Edinson. Gaviria Correa Sofía, presente. Enrique Pinedo Honorio Miguel, presente. Ospina Gómez Jorge Iván. Pestana Roa Yaminel Carmen. Pulgar Daza Eduardo Enrique. Soto Carlos Enrique. Uribe Vélez Álvaro. El presidente Uribe se registró oportunamente. Señor presidente, se le hace el llamado a su equipo de UTL. Se encuentra acá en la Secretaría de la Comisión. 4 senadores, 4 senadores presentes en el recinto. Señor presidente, la Secretaría le informa que solamente se registra quórum deliberatorio para esta sesión. Tan pronto se constituya el quórum decisorio, así se lo informará la Secretaría, señor presidente, para lo pertinente. Señor secretario, existiendo quórum deliberatorio, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? En el orden del día para esta sesión, señor presidente, la mesa directiva propuso el siguiente orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, informe de la mesa directiva. Tercero, consideración, discusión y votación de proyectos anunciados en la sesión de ayer martes 7 de junio, según consta en el acta 52, de la siguiente manera. Primero, proyecto de ley 172 de 2016, Senado. Segundo, proyecto de ley 127 de 2015, Senado. Tercero, proyecto de ley 87 de 2015, Senado. Cuarto, proyecto de ley 35 de 2015, Senado. Quinto, proyecto de ley 103 de 2015, Senado. Sexto, proyecto de ley 18 de 2015, Senado. Séptimo, proyecto de ley número 42 2015, Senado. Cuarto punto del orden del día, anuncio de proyectos para la próxima sesión que convoque la mesa directiva. Quinto, lo que propongan los honorables senadores y honorables senadoras. En esa secuencia, señor presidente, evacuado el llamado a lista, tan pronto la Secretaría confirme el quórum decisorio y se lo confirma, el segundo punto corresponde informe de la mesa directiva.
Señor secretario, el siguiente punto del orden del día es informes de la mesa directiva, señor presidente. Miren, antes de iniciar esta sesión, he sido informado por el señor secretario de que aquí siempre van a ser permitidas todas las expresiones democráticas, libres de cada ciudadano, respetando las tendencias. Sé que hay un proyecto de ley que es muy polémico, que tiene gente a favor, gente en contra, que es el proyecto de ley 018. Sé que hay unos que vienen en contra, que dicen no al proyecto de ley que acaba con la estabilidad laboral. Estoy leyendo una de las insignias. Sé que hay otros que vienen a favor del proyecto. Yo les digo algo con todo el cariño y con todo el respeto. Sigan manteniendo sus posiciones, jamás le vamos a decir cámbienlas, porque eso hace parte de esta comisión, el respeto. Pero no lleven esto a lo personal. Ayer me notificaron de que hubo un conato de desavenencias entre un sector y otro. Respétense entre ustedes mismos. Al final de cuentas, aquí todos los senadores van a votar sin presiones, libremente, democráticamente, como siempre lo han hecho. Y van a ser siempre bienvenidos los que estén en contra y los que estén a favor del proyecto. Lo que sí les digo es que, cumpliendo con una premisa que hemos dado, mi senadora, desde esta mesa directiva, es que todos los proyectos van a ser expuestos, van a tener discernación, van a tener todas las controversias, toda la socialización, todo el consenso si generan consenso, todo el disenso si generan disenso. Posteriormente, después de la discusión, van a ser sometidos a votación. Pero les pido un favor: cero llevarse esto a lo personal. Cuando uno se lleva las cosas a lo personal, ya raya en la libertad que tienen los otros, en el derecho a opinar y a decidir. Entonces, les pido ese inmenso favor, en este recinto, guardar toda la compostura y asumir las posiciones que los honorables senadores vayan a asumir en el momento de la votación. ¿De que se va a votar? Sí, se va a votar. Y que gane el que tenga las mayorías. Por supuesto, siempre van a ser bienvenidos en esta comisión. Igualmente le damos bienvenida, le doy primero la bienvenida a los detractores del proyecto de ley 018 y a los que están en favor del proyecto de ley 018. Son bienvenidos siempre en esta comisión. Le damos la bienvenida a las madres comunitarias que hoy se encuentran en este recinto. Le damos la bienvenida a los actores que hoy se encuentran en este recinto. Le damos la bienvenida a los que no están en el proyecto, algunos de estos proyectos que hoy se van a exponer. Entonces, les pido eso, con postura en esta sala. Segundo, el control político de pandillismo queda aplazado para el próximo martes. Estaba para mañana. Pandillismo, una problemática social. Ese control político va de 10 de la mañana. Primero va el control político del doctor Jesús Castilla, Jesús Alberto, de 8 a 10 de la mañana, el de cárceles. Luego va el proyecto de control político de pandillismo. Las sesiones no han acabado, no acaban. Y les pido el favor, señor secretario, de que evacuemos al máximo la agenda legislativa propuesta por los honorables congresistas después de rendir las diferentes ponencias.
Señor secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. Tenga la amabilidad. Creo que hay un problema de inundación, del aire acondicionado. Con la venia del señor presidente, la Secretaría les informa que, procedente de la Cámara, ya con 2 debates aprobados en comisión y plenaria, se han recibido 3 proyectos de leyes, de los cuales ya la mesa directiva designó ponentes al proyecto de ley 170 de 2016 Senado, que corresponde al proyecto de ley 08 y acumulado 062 Cámara, relativo a rebajar del 12 al 4% el porcentaje para aporte al sistema de seguridad social en salud de los pensionados. Los ponentes ya están designados. En la tarde de hoy o en el día de mañana, tan pronto evacuemos otros trabajos, estaremos haciendo la notificación que recae en los honorables senadores Edinson Delgado Ruiz, Javier Mauricio Delgado Martínez, repito, los ponentes Edinson Delgado Ruiz, Javier Mauricio Delgado Martínez, Honorio Miguel Enrique Pinedo, ponente del proyecto de ley 170, senador Honorio, y coordinadores de ponentes del proyecto de ley 170, los honorables senadores Eduardo Enrique Pulgar Daza y Antonio José Correa Jiménez. De igual manera, los proyectos de ley 181 de 2016 Senado y proyecto de ley 184 del 2016 Senado, se les asignará ponentes en esta semana y serán notificados en la próxima semana para que corran los términos de rendición ponencia de primer debate. Señor presidente, en el punto tercero del orden del día, que es consideración, discusión y votación de proyectos anunciados en la sesión de ayer, martes, según acta número 52, el primer proyecto que se encuentra agendado corresponde al proyecto de ley 172 de 2016 Senado, sobre el cual en el día de ayer la comisión estuvo decidiendo unas solicitudes de declaratorias de impedimentos. La comisión quedó en que en el día de hoy nos vamos a ver, senadora Yamina. Hace un mes pedí e hicieron mantenimiento del aire, ya nos estamos inundando, por favor, con un poco de calor, pero me apagan este aire porque nos vamos a inundar. Llámenme allí a... Sí, permito, por lo menos una de ellas. Señor presidente, el primer proyecto agendado en el día de hoy se registra la asistencia del honorable senador Jorge Iván Ospina Gómez, la señora Yamina 1029, 1027. Con la asistencia de la senadora Yamina Pestana Rojas y el honorable senador Jorge Iván Ospina Gómez. Señor presidente, 6 senadores, senadoras presentes en el recinto. Tan pronto se constituye el quórum decisorio, así se lo informará la Secretaría. Primer punto de proyectos en el punto tercero del orden del día. 3.1, proyecto de ley 172-2016 Senado. La Secretaría reitera, en el día de ayer quedaron insolutas algunas solicitudes de declaratoria de impedimentos que
manifestaron serían formalmente radicadas en el día de hoy, entre ellas la del honorable senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. El Centro Democrático, señor presidente, al concluir la sesión del día de ayer, manifestaron extraoficialmente que presentarían formal solicitud de retiro del proyecto de ley 172. Senador Honorio, senador Castañeda, senador Honorio, en el día de ayer extraoficialmente se dijo que el Centro Democrático de manera oficial pediría hoy el retiro del proyecto de ley 172-2016 Senado. Si nos colaboran en ese sentido, por favor, para informarlo a la mesa directiva y continuar con los siguientes proyectos de leyes. Fenómeno de la niña, senador Ospina. Totalmente ajeno a la responsabilidad del secretario. Hace un mes se le hizo mantenimiento a estos aires, pero ya hemos informado a la División de Bienes y Servicios del Senado. Al señor, a José Madera. Señor secretario. Ya estamos llamando al señor José Madera, jefe de mantenimiento del Senado, para que procedan a buscarle solución a esta gotera del aire. En todo caso, estará fuera de servicio y tendremos que soportar un poco de calor. Señor secretario, vamos a dar un espacio para constancias mientras, senadora, mientras hacemos el quórum decisorio. O le pido un favor, vamos a ir leyendo la proposición que ha presentado el Centro Democrático de retiro del proyecto de ley que estaba en estudio. ¿Ya fue erradicada? Señor presidente, con la asistencia de la senadora Nadia Ablel, quien queda registrada a las 10:36 de la mañana. No se asuste, senadora Nadia, que no se va a ahogar. A las 10:36 de la mañana se hizo el registro de la senadora Nadia Georgette Blelescav. Hay 7 senadores y senadoras presentes en el recinto. Estamos insistiendo en el llamado a los senadores que no se han registrado para que se constituya quórum decisorio, señor presidente. Hay radicada, señor presidente, una formal solicitud del Centro Democrático suscrita por el presidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez, que dice: Bogotá, Distrito Capital, 7 de junio de 2016, doctor Antonio José Correa Jiménez, presidente, Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República. Asunto: solicitud de autorización para retirar el proyecto de ley número 172 de 2016 Senado, por la cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días estacionales o de temporada. Respetado señor presidente, de conformidad con lo manifestado en la sesión del 7 de junio de la presente anualidad. Mire, yo le pido un favor inmenso. Si no guardamos compostura,
silencio, y ese favor se lo pido desde los asesores hasta los asistentes, no vamos a poder continuar, porque aquí no es quien hable más duro, aquí tiene el uso de la palabra, y el que tenga el uso de la palabra los demás lo escuchamos. Yo les pido un favor a todos, que guardemos compostura, porque de no me veré en tomar la decisión de suspender la comisión. Les pido el favor a los asesores, a quienes están sentados detrás de los senadores, en que dejemos a los senadores que por favor escuchen. Señor secretario, siga. Señor presidente, con el registro de asistencia, el honorable senador Luis Ebelis Andrade Casamá, a las 10:37 de la mañana, quien había estado muy puntual antes de retirarse, la Secretaría le informa: hay quórum decisorio. Andrade Casamá Luis Ebelis presente, Bleles Nadia presente, Castañeda Serrano presente, Castilla Salazar Jesús Alberto, Correa Jiménez Antonio presente, Delgado Martínez Mauricio, Delgado Ruiz Edinson, Gaviria Correa Sofía presente, Enrique Pinedo Honorio Miguel presente, Ospina Gómez Oribán presente, Pestana Roa Yamina El Carmen presente, Pulgar Daza Eduardo Enrique, Soto Carlos Enrique, Uribe Vélez Álvaro. 8 senadores, senadoras, señor presidente, contesten el llamado a lista. Hay quórum decisorio para esta sesión, señor presidente. Quórum decisorio, 8 senadores, cuyo llamado a lista se acaba de confirmar, señor presidente. Señor secretario, existiendo quórum decisorio, vamos a someter a consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar la discusión, queda cerrada la discusión. Le pregunto a esta comisión si desea aprobar el orden del día tal y como fue leído y publicado en los correos electrónicos de los senadores. Por 8 votos presentes en el recinto, señor presidente, la Comisión Séptima del Senado de la República aprueba el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria de la fecha sin modificación alguna. Señor secretario, termine de leer la proposición enviada por el Centro Democrático. Respetado señor presidente, de conformidad con lo manifestado en la sesión del 7 de junio de la presente anualidad en el seno de la Comisión Séptima Constitucional, me permito solicitar muy respetuosamente al señor presidente autorizar el retiro del proyecto referido en el asunto del que se surtió el primer informe de ponencia el pasado 19 de mayo de 2016. Solicito muy comedidamente se aplique lo previsto en el artículo 155 de la Ley Quinta del 92, la cual, por su importancia, respetuosamente me permito transcribir el artículo 155, retiro de proyectos. Un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. Punto. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión o cámara respectiva, lo cual procede en este caso dado que el proyecto de ley 172/2016 Senado fue oportunamente publicado su informe de ponencia en la Gaceta del Congreso. Agradezco su gentil atención, su gentileza y atención, quedando atento a recibir la orientación que el presidente de la comisión considere pertinente para el propósito anunciado. Con sentimiento de respeto, Álvaro Uribe Vélez. Leída la propuesta de retiro, señor presidente, del proyecto de ley 172 de 2016 Senado, de la iniciativa del honorable senador Álvaro Uribe Vélez, y que conforme al artículo 155 Reglamento Interno del Congreso, por tener informe de ponencia, primer debate publicado en la Gaceta del Congreso y radicado ante la Secretaría, solamente la Comisión Séptima en pleno puede decidir si acepta o rechaza el retiro solicitado. Después de ser leída la proposición del Centro Democrático, señor secretario, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada la discusión.
Le pregunto a esta comisión si desea aprobar el retiro del proyecto de ley en mención. Con votación pública y nominal. Recoja la intención de voto, señor secretario. Andrade, Casamalo y Cebelis, vota sí. ¿Vota no? El retiro del 172. ¿Cómo? Sí. ¿Vota no? El honorable senador Andrade Casamalo y Cebelis votó no al retiro del proyecto de ley 172. Blel Nadia Georget vota sí. Castañeda Serrano vota sí. Castilla Salazar Jesús Alberto no se encuentra. Correa Jiménez Antonio vota sí. Delgado Martínez Mauricio no se encuentra. Delgado Ruiz Edison no se encuentra. Gaviria Correa Sofía Alejandra vota sí. Al retiro del proyecto que pide el presidente Álvaro Uribe. Enrique Pinedo Honorio Miguel vota sí. Ospina Gómez Jorge Iván vota sí. Pestana Roa Yamina el Carmen vota sí. Pulgar Daza Eduardo Enrique no se encuentra. Soto Jaramillo no se encuentra. Uribe Vélez Álvaro no se encuentra. Un voto negó el retiro del senador Andrade Casamalo y Cebelis. 7 votos aprobaron la solicitud de retiro del proyecto de ley 172-2016. Senado, honorables senadores, señor presidente, la Comisión Séptima del Senado de la República aprobó el retiro del proyecto de ley 172-2016. Senado, en consecuencia, se notificará por escrito al autor de la iniciativa, exponente de la misma, que fue aceptada su solicitud, y se procede a excluir ese proyecto del orden del día, en donde en la agenda de hoy se encontraba en el numeral 3.1. Se registra, señor presidente, la asistencia del honorable senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, siendo las 10:46 de la mañana. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, habiendo quedado excluido el proyecto de ley 172-2016, Senado,
del orden del día de hoy. Procede en su orden el proyecto de ley 127 de 2015 Senado, título por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley de la iniciativa del honorable senador Alexander López Maya, publicado en la Gaceta 971 del 2015, constante de 17 artículos. Informe de ponencia, primer debate Senado, publicado en la Gaceta 298 del 2016, consta de 18 artículos. Ponente, primer debate Senado, honorable senador Honorio Miguel Enrique Pinedo, honorable senador Jesús Alberto Castilla Salazar, honorable senador Antonio Correa Jiménez, honorable senador Mauricio Delgado Martínez, coordinadora de ponente, honorable senadora Yamina Pestana Rojas. No hay conceptos favorables ni en contra frente a esta iniciativa, señor presidente. La Secretaría muy respetuosamente recuerda que en la sesión del día miércoles primero pasado se alcanzó a votar la proposición con que termina el informe de ponencia. En esa sesión, señor presidente, la comisión dilucidó mucho sobre la declaratoria o no de sesión permanente, en lo cual hizo bastante insistencia el honorable senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, y también el hecho que se alcanzó a votar la proposición con que termina el informe. La Secretaría les recordó que algunas leyes han sido declaradas inexequibles por haberse votado en sesiones simultáneas de comisión y la plenaria, y para el efecto, en el día de hoy el suscrito secretario les envió resúmenes de las sentencias constitucionales que declararon inexequibles normas como el fuero penal militar y como el acuerdo de cooperación de la Alianza del Pacífico, por haber sido aprobadas en comisión mientras estaba abierto el registro de la plenaria. La Secretaría recomienda, señor presidente, se proceda a votar nuevamente la proposición con que termina el informe de ponencia para subsanar cualquier posible vicio en que se hubiese incurrido en la sesión del día miércoles 1 de junio pasado, señor presidente. Señor secretario. Señor secretario, léala, por favor. En la Gaceta del Congreso número 298, en el numeral sexto de la página 13, dice proposición. Por consiguiente, solicitamos a los honorables senadores de la Comisión Séptima Constitucional dar primer debate del proyecto de ley número 127/2015 Senado, por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan su servicio en los programas de atención integral a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sus derechos laborales, y se dictan otras disposiciones conforme al pliego de modificaciones adjunto. Firman Antonio José Correa Jiménez, ponente; Jesús Alberto Castilla, ponente; Mauricio Delgado Martínez, ponente; Honorio Enrique Pinedo, ponente; Yamina Pestana Rojas, coordinadora. Leída la proposición con la cual termina el informe de ponencia al proyecto de ley 127 de 2015 Senado, señor presidente. Leída la proposición
con que termine el informe de ponencia proyecto de ley 127-2015, Senado, señor presidente. Anuncio que se va a cerrar la discusión, queda cerrada la discusión. Le pregunto a esta comisión si desea aprobar el informe de ponencia y ratificar lo que expresó en la pasada sesión ordinaria de Comisión Séptima. Señor secretario, recoja, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta Honorio conmigo, porque Honorio. Senador Honorio. Dígame, senador Honorio, por favor. Hable. Andrade, Casamalo y Sebeli, vota sí. Blel, Escaz, Nadia, vota sí. Castañeda Serrano, vota sí. Castilla Salazar Jesús Alberto no se encuentra. Correa Jiménez Antonio José, vota sí. Delgado Martínez Javier Mauricio no se encuentra. Delgado Ruiz Edison no se encuentra. Gaviria Correa Sofía Alejandra, vota sí. Enrique Pinedo Honorio Miguel, vota sí. Ospina Gómez Joribán, vota sí. Pestana Roa Yaminel Carmen, vota sí. Pulgar Daza Eduardo Enrique no se encuentra. Soto Jaramillo Carlos Enrique, presente en el recinto pero se retiró. Y senador Soto, escúcheme, senador, vota sí. Uribe Vélez Álvaro, que registramos su asistencia, vota sí. Señor presidente, ningún voto en contra. 10 votos aprobaron y ratificaron la votación del informe con que termina la ponencia primer debate Senado al proyecto de ley 127-2015 Senado, que se sometió nuevamente a votación el día de hoy para subsanar cualquier presunto vicio en que se hubiera incurrido en la sesión del miércoles 1 de junio por haber estado sesionando la comisión de manera simultánea con la plenaria del Senado, que estaba convocada para las 2 de la tarde. Quedó subsanado ese presunto vicio, señor presidente. Señora coordinadora ponente, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, senadoras y senadores. Darle la bienvenida al senador Alexander López, que nos acompaña en este recinto. A todas las madres comunitarias que en el día de ayer y en el día de hoy también están aquí presentes. Presidente, en la pasada comisión del miércoles dimos debate amplio a este proyecto. Yo le pido a esta comisión que nos acompañe. De verdad que este proyecto va a traer grandes beneficios a todas estas mujeres que día a día luchan por sacar adelante todos estos niños en los diferentes departamentos de este país. Ayer hubo una comisión accidental en la cual pues no hubo consenso, pero nosotros decidimos hacerle una proposición la cual va encaminada a modificar, a insertar un nuevo inciso en el artículo 4, el cual dice: en todo caso, el ICBF establecerá la vinculación laboral de las madres comunitarias y FAMI de acuerdo a su competencia legal, respetando la estabilidad y los derechos de todas las trabajadoras aquí señaladas. Le pido a la comisión que votemos el articulado y que quede pendiente el artículo 4, que es el artículo que tiene algunas proposiciones. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, tenga la amabilidad de certificarnos si existe proposición referente a este proyecto de ley. Bueno, ¿cuántas proposiciones? El Centro Democrático ha dicho que va a presentar una moción de orden, señor presidente.
Señor presidente, mire, en una reunión esta mañana con la senadora Sofía Gaviria y el senador Alexander López, la senadora Sofía Gaviria ha propuesto un texto que podría ayudar a que por lo menos que hubiera un acuerdo sobre este artículo. Yo quiero ser muy sincero. Nosotros en el Centro Democrático estamos de acuerdo con que se laboralice la vinculación de las madres, con que se les vincule a través de contratos a término indefinido, con que se les pague el salario, las prestaciones, la vinculación a la seguridad social. El temor que tenemos es que se vuelva el instituto un instituto gigante, que se acabe. Los pasos, las experiencias burocráticas que ha vivido Colombia en esa materia no son buenas. La senadora Sofía Gaviria ha hecho una proposición donde, según entendemos nosotros, la contratación en esos términos, con todas esas garantías, se haría preferiblemente del instituto con organizaciones constituidas por las propias madres. Pero, o sea que serían las propias madres las que tendrían esas organizaciones y el instituto les exigiría que la fundación de las madres, con cada una de las madres en particular, tenga ese contrato a término indefinido con el cumplimiento de todas las obligaciones laborales. Eso sería preferiblemente, es lo que propone la senadora, no como un único camino. Nosotros, en aras de facilitar un acuerdo, aceptaríamos esa proposición de la senadora Sofía Gaviria. No, el presidente, senadora Sofía. Gracias, presidente. El presidente Uribe no lo pudo haber explicado mejor. Es efectivamente, me parece una irresponsabilidad ponerle una camisa de fuerza cuando el acuerdo no lo tiene de contratar masivamente esas madres al ICBF o exclusivamente a través de organizaciones. Entonces, él preferiblemente le da las dos, le da la opción, pero siempre garantizando a lo que nos comprometimos, que son la estabilidad laboral, los contratos a término indefinido, con todas las prestaciones sociales. Muchísimas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Iván Ospina. Este no es un tema sencillo y es un tema de gran trascendencia para nuestra sociedad. Se trata de los derechos laborales de las señoras que adelantan la tarea como madres comunitarias y se trata de la responsabilidad del Estado para con la primera infancia. No es posible y no somos nadie si como sociedad no orientamos los recursos suficientes para que los niños de 0 a 5 años puedan tener un desarrollo integral. No existe entonces un momento más importante en el desarrollo del ser humano que aquel cuando se desarrolla su cerebro, cuando es importante estimularlo, sensibilizarlo y hacerlo en ambientes sanos. De tal forma de que se trata de un gran propósito, el propósito orientado a 1 millón de niños a través de 50.000 madres comunitarias. Allí hay pleno consenso en esta comisión séptima. Hay dificultades en el cómo. ¿Cómo adelantamos la tarea para vincular cerca de 50.000 señoras, madres comunitarias, a partir del Estado? Y en ese sentido, señor presidente, va la proposición que nosotros adelantamos. Primer elemento de la proposición, a nosotros nos parece que debe haber un periodo de transición que posibilite que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se adecúe, se organice y oriente efectivamente los mecanismos para que estas señoras puedan ser vinculadas formalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, entendemos que debe haber una vinculación directa por parte del ICBF, de las madres comunitarias, pero entendemos que tal cantidad de personas demanda un periodo de transición.
El segundo elemento, a pesar de que ese periodo de transición hay que adelantarlo, nosotros pensamos que de inmediato y a partir de esta ley se deben de garantizar todos los elementos y emolumentos que un trabajador colombiano recibe. Todas sus prestaciones, todas sus vinculaciones a la seguridad social, todas sus vinculaciones a lo que un trabajador formal necesita y demanda. Es así entonces como nuestra proposición va orientada a un periodo de transición, a una garantía inmediata de todos los elementos que una madre comunitaria necesita y demanda, y en tercer elemento, que es un tema no de poca importancia, a definir muy bien el mecanismo a partir de lo cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vincula a la señora. La vincula como trabajadora oficial, en algunos casos es probable. La vincula como empleada pública, en otros casos es probable. En todo caso, y a partir de esas disertaciones que debe adelantar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va nuestra proposición modificativa. Señor presidente, es más o menos lo siguiente. Hacemos grande nuestro país si asumimos la responsabilidad de tener a nuestras madres comunitarias en el mejor de los estados laborales. Hacemos grande de nuestra sociedad en la medida en que lo orientamos para nuestra primera infancia. Pero tal vinculación de 50.000 madres comunitarias se debe hacer de una manera ordenada, modificando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ese propósito. Sin embargo, y hasta cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tenga esos mecanismos, a las señoras se les debe garantizar todo, sea directamente a través del ICBF o a través de las organizaciones que ellas mismas conforman, a través de lo cual hoy están vinculadas. Esa proposición modificativa va orientada a modificar el texto que ha hecho la ponente en el artículo 4. Y yo tengo la intención que esta comisión debata y discuta la proposición modificativa que hemos radicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Oliván. Tiene el uso de la palabra el senador autor, doctor Alexander López. Presidente, muchas gracias. Quiero agradecerle a la comisión por acogerme pues ya por casi 3 semanas, trabajando, podemos decir, uno de los temas sociales de mayor complejidad que tenemos en el país. Yo no voy a repetirles la intervención central que hice como autor la semana pasada en relación a la responsabilidad que tenemos nosotros como Estado y como Congreso de la República frente a los niños y niñas de Colombia y frente a los trabajadores, en este caso las madres trabajadoras del ICBF, sino en relación, señor presidente, a una serie de discusiones que, en honor a la verdad, con la senadora ponente y coordinadora, la doctora Yamina Pestana, hemos venido tratando de consolidar a efectos de concretar un esfuerzo que, tenemos que decirlo, hoy se denota, y hay que expresarlo así, tengo que plantearlo, un interés muy importante por parte de todos los partidos políticos que hoy hacen presencia en este Congreso, de entregarle los derechos laborales a las madres comunitarias que prestan su servicio, a las madres FAMI, tutoras, sustitutas y tradicionales que prestan sus servicios para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entendemos la importancia del tema y creo que así lo han asumido los distintos partidos, y ha habido un debate, tengo que decirlo, aquí en la Comisión Séptima, un debate juicioso, un debate técnico, un debate jurídico, un debate social, y ha habido un debate también muy sincero frente a qué sería lo mejor para las madres, pero también qué sería lo mejor para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo primero es que nosotros entendemos que el ICBF debe mantener su condición y su responsabilidad frente a la atención de nuestros niños y niñas en Colombia, especialmente en las zonas donde están. Ojalá pudiésemos tener un ICBF más grande, porque, honorables senadores, en el trabajo diario que hacemos nos hemos encontrado con que hoy hay 1,5 millones de niños por fuera de estos programas que deberían estar. O sea, hoy el programa deja por fuera a 1,5 millones de niños que cumplen los requisitos y las condiciones para estar. O sea, el programa no nos da abasto, porque es un programa que llega solamente a 2,100,000 niños.
y en el universo, en la realidad que nosotros tenemos según cifras de UNICEF, tenemos casi 3 millones de niños que deben de estar bajo la especial protección del Estado por las condiciones sociales que vive el país. Esos son unos filtros que inclusive lo pone el mismo ICBF y que las madres tienen que lidiar con esto. Les pongo un ejemplo, senador Jorge Iván. En el caso de la hermana Alba Estela, que fue objeto de discusión nacional porque se estaba defendiendo aparentemente un operador. A la madre Alba Estela le llegan 500, 600 niños cada año y ella apenas puede recibir 270. Solo puede recibir 270. Entonces la madre hace una selección con las demás, con los miembros de su junta directiva, cuáles son niños que están en mayor vulneración. Y lo hacen. Entonces salen 270 y quedan otros 250, 260 por fuera. Entonces lo que queremos decir es que el ICBF lo queremos fortalecer y queremos que permanezca. De ninguna manera la intención es acabar el ICBF. Tenemos un gran debate, señor presidente, para que usted tenga una claridad sobre toda la discusión. Yo le he ido contando a usted, ayer le conté en la plenaria, y el debate lo tenemos en el artículo 4. Yo le preguntaba a todas las bancadas en relación a los demás artículos, dicen que están de acuerdo con los demás artículos del proyecto, ¿sí? Solo tenemos la gran discusión o el gran debate en el artículo 4 que tiene que ver con el tema laboral, senadora. Entonces, en el tema laboral hay 3 vías o 3 planteamientos que se tienen a propósito de la propuesta que hace el senador Jorge Iván Ospina el día de hoy, y que algunos la hemos entendido así. La primera consideración que se tiene es que el ICBF no debe contratar a las madres de manera directa. Es una proposición que hay, pero que sí se le debe garantizar a las madres contrato a término indefinido, estabilidad laboral y vocación de permanencia. Esa es una de las posiciones que hay. La segunda posición que hay es que el ICBF defina, de acuerdo a su competencia legal y de acuerdo a su realidad jurídica, define el mecanismo de contratación para las madres, pero esa contratación tiene que ser también contrato a término indefinido, con estabilidad laboral y vocación de permanencia. Y la tercera proposición o la tercera propuesta que se tiene es que las madres sean contratadas directamente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es el escenario real en el que nos estamos moviendo, honorables senadores. Es la realidad que nosotros estamos viviendo frente al proyecto. Hoy ustedes como Comisión Séptima pues van a tomar una decisión en ese sentido. Con la senadora ponente, con la doctora Yamina Pestana, nosotros le hemos dado todas las vueltas y hemos tratado de conciliar, y yo como autor y ella como coordinadora ponente, de buscar que ese interés que tenemos todos, 1, de proteger el ICBF, 2, de garantizar el derecho a las madres trabajadoras del ICBF, y 3, garantizar el derecho de los niños y las niñas que no se vea vulnerado por una decisión que nosotros podamos tomar. En ese sentido nosotros presentamos una proposición que está allí, señor presidente, ¿sí? Con la senadora Yamina Pestaña prestamos. El senador Uribe con la senadora Sofía Gaviria, en honor a la verdad, han presentado una proposición que es la que determina la contratación de las madres mediante contratación pública a través de las asociaciones de madres comunitarias, tal y como está establecido, o sea, que ellas asuman su propia contratación. Es la proposición que están haciendo ellas, y dejando la posibilidad de que el ICBF pueda también optar por la opción de contratación a término indefinido. El senador Jorge Iván Ospina está planteando la contratación directa de las madres a través del ICBF y un mecanismo de transición que permita al ICBF estructurar toda la estrategia jurídica que permita entonces implementar el mecanismo de contratación directa o de manera indefinida a todas las madres comunitarias de Colombia. Insisto, cuando hablo de madres comunitarias estoy hablando de madres FAMI, madres sustitutas, madres tutoras y madres tradicionales, y estamos hablando también de las madres que están en los CDIs, porque también ahí va a haber una proposición para adicionar a las madres que están en los CDIs, porque estas madres las transitaron sin su consentimiento y fueron obligadas a transitar. O sea, hay muchas madres, hay cerca de 7.000 madres de los CDIs que las transitaron contra su voluntad,
con engaños, bueno, con presiones, con chantajes, con 1000 cosas. Entonces entrarían también las madres de los CDI, o sea, 6.000 o 7.000 madres que están allá afuera en unas condiciones también similares a las compañeras acá. Y la tercera propuesta es la que estamos presentando con la senadora Yamina Pestana, que tiene que ver con la decisión que tome el ICBF, sea bajo su autonomía, decida si es con operadores o con asociaciones de madres del ICBF, o sea de manera directa con la contratación a término indefinido, o sea con el ICBF directamente. O sea, serían esas tres proposiciones las que están en la mesa. Desafortunadamente tratamos hasta última hora, como lo han expresado aquí los senadores, de buscar un acuerdo, pero en la práctica esa es la realidad que hay. Y yo tengo que saludar el interés que tiene la comisión por avanzar en este proyecto. Yo sé que hoy vamos a avanzar. ¿Qué quiero plantearle a la comisión? Señor presidente, que independiente del resultado de la votación, se mantenga esa armonía, esa decisión por la protección de los derechos de estas mujeres, de estas trabajadoras y de los niños, como se ha establecido el día de hoy. La idea es que la proposición que salga, señor presidente, y se lo digo como autor, la proposición que salga, esa sea una proposición, hombre, si tenemos que ir a segundo debate y volver a analizarla y a discutirla, a replantearla, hombre, yo creo que estamos por hacerlo, pero yo sí quiero recoger el consenso que hay hoy aquí, de salir a rescatar y a devolverle los derechos a estas mujeres que históricamente se les han negado. Pienso que es un esfuerzo, una lucha muy importante que se tiene, y en ese sentido, señor presidente, yo quería sustentar eso y termino con lo siguiente. ¿Por qué no nos gusta el tema de ir a tercerización o que sea un particular o que sean ellas mismas las que las contraten? El ICBF tiene una misión y es trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. Esa es la misión del ICBF, la protección de las madres comunitarias. Cuando nosotros nos vamos a la norma le prohíbe al sector público y al sector privado, le prohíbe que haga tercerización laboral cuando se trate de asuntos misionales de la entidad. Y entonces el artículo primero del decreto 2025 dice que le es prohibido al Estado y a los particulares que las actividades y funciones relacionadas directamente con la producción del bien o los servicios prestados o característicos de la empresa sean tercerizados o sean manejados por particulares. Y dice la ley 1429 en el mismo sentido lo siguiente: el personal requerido en toda institución, empresa pública o privada, y eso tiene que ver mucho con la proposición del senador Jorge Iván Ospina, o sea, cabe perfectamente en lo que usted está planteando. El personal requerido en toda institución y empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales, ¿la misión cuál es? La atención a la primera infancia, que serán permanentes, no podrán ser vinculados a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la 1429 tiene una expresa prohibición de que se haga la figura de tercerización laboral en las actividades misionales. ¿Cuáles actividades desarrollan las madres del ICBF? Pues la actividad misional de protección de la primera infancia, y por consiguiente cualquier figura que implique la tercerización de las madres a través de asociaciones, fundaciones o grandes operadores es una figura, senador Jorge Iván Ospina, que está prohibida por la ley 1429 de 2010 para tales efectos, reglamentados por otras normas. Pero dice más allá la norma en su reglamentación, dice: la tercerización laboral en Colombia es ilegal cuando una institución o empresa pública y o privada coinciden en dos elementos. Y quiero traer estos aportes a la discusión de la comisión siguiente. ¿Cuáles son los dos elementos que prohíben la tercerización laboral o la figura de asociaciones o operadores privados? La primera figura, que se vincule personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de proveedor de los mencionados en este decreto. Y vuelvo y reitero, la misión del ICBF es la protección de la primera infancia. ¿Con quién desarrolla el ICBF la protección de la primera infancia?
con las madres que están trabajando para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es absolutamente taxativo, es absolutamente definitivo en términos de la responsabilidad que tiene el ICBF como entidad misional. Y el segundo requisito que establece la norma, la reglamentación de la ley 1429, dice que se vincula el personal de una forma que afecte derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Y aquí opera también este segundo inciso de la norma. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que nos ocurrió este año. A las madres se les violaron como trabajadoras sus derechos constitucionales y legales. ¿Por qué, señor presidente? Porque a ellas se les negó el derecho a seguridad social, se les negó el derecho a salario y se les negó el derecho a cesantías y a los derechos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por consiguiente, la figura que se está utilizando hoy de contratación para las madres a través de terceros es una figura que violenta el artículo 14, la ley 1429 y sus decretos reglamentarios al establecer que para labores misionales no se puede desarrollar tercerización laboral por ninguna vía. Y termino con esto, señor presidente. Hay la circular 008 de la Procuraduría General de la Nación de 7 de mayo de 2013 dice expresamente lo siguiente: en concordancia con lo dispuesto en la ley 262 de 2000, en lo previsto en las leyes 1233 de 2008, 1429 a la que me referí, y en relación a los fallos proferidos por la Corte Constitucional, previene a todas las autoridades públicas de orden nacional y territorial para que acaten esta normatividad vigente, y por consiguiente la Procuraduría establece que, a pesar de la prohibición que existe de contratos de prestación de servicio a personas que desempeñen funciones permanentes de la administración pública, en la actualidad se ha implementado como práctica usual las relaciones laborales con el Estado, la reducción de plantas de personal de entidades públicas, el aumento de contratos de prestación de servicios para el desempeño de las funciones. Por consiguiente, la Procuraduría establece que constitucionalmente el contrato de prestación de servicios o de tercerización, que esa utilización desconoce el contrato laboral y los derechos de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual abiertamente es inconstitucional. O sea, la Procuraduría General de la Nación también se ha referido en relación a estas formas de tercerización laboral, de acuerdo a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional. Pero también esta figura de tercerización laboral o de contratar por operadores o fundaciones a las madres incumple también el plan de acción laboral que fue firmado por Colombia con los Estados Unidos, el senador Jorge Iván Ospina. ¿Y por qué lo incumple? El plan de acción laboral que se compromete Colombia en materia laboral con los Estados Unidos dice que las relaciones de empleo que socaven los derechos de los trabajadores y la acción legislativa se espera que sean eliminados. ¿Qué quiere decir el plan de acción laboral? Que no puede existir tampoco tercerización laboral en actividades que son misionales por parte de las entidades públicas, o sea, que establece un compromiso y un acuerdo. No las voy a leer, señor presidente, pero voy a traer 3 sentencias que las voy a dejar para el soporte de toda la discusión en relación a la prohibición de tercerización laboral que emite la Honorable Corte Constitucional. La sentencia 614 de 2009, que regula el contrato de trabajo, la sentencia 593 de 2014, que también establece la prohibición en relación a la tercerización laboral, y lo que he expresado a través de la ley 1429 en su artículo 63 como elementos que se tienen establecidos para la prohibición de la tercerización laboral. ¿A dónde voy? ¿Por qué nosotros, honorable senador Uribe, hemos estado en toda la discusión esta semana de por qué no avanzamos nosotros a que los operadores o que sean las mismas asociaciones de madres las que las contraten a ellas? Porque en nuestro concepto, en el análisis que tenemos con nuestros abogados, es que ir a operador, a fundación, a asociación, es ir a tercerización. Es ir a tercerización de unas labores misionales que la norma ya nos dice a nosotros cuáles son las labores misionales, y en este caso el ICBF, la misión de protección de los menores. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, claro, estamos de acuerdo con la contratación a término indefinido para las madres
la estabilidad laboral y la permanencia de las madres en sus derechos laborales. Pero definitivamente el único camino al que nosotros llegamos es la contratación directa por parte del ICBF. Pero ¿qué hemos dicho nosotros en relación a eso? Nosotros hemos dicho, hombre, dejemos entonces que el ICBF implemente ese mecanismo de contratación directa y no lo forcemos a que sea por asociaciones o fundaciones, sino que sea el ICBF directamente, que de acuerdo a estos mandatos constitucionales desarrolle la vinculación de las madres a través de contrato a término indefinido. Eso es, señor presidente, el soporte que nosotros hacemos con la señora coordinadora ponentes en relación al marco legal y al marco constitucional especial que tienen las mujeres, en este caso trabajadoras del ICBF, que nos permite a nosotros establecer que ese contrato a término indefinido, la vocación de permanencia, la estabilidad laboral y los derechos de las madres que trabajan hoy para el ICBF, pues tiene que establecerse a través del contrato a término indefinido, como hoy lo estamos planteando en la ponencia a través de la señora coordinadora ponente, la doctora Yamina Pestaña, a quien quiero pues hacerle un enorme reconocimiento pues por todo el esfuerzo, por todo el estudio y por toda la paciencia y la tolerancia que ha tenido con nosotros en todo este trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Alexander López. Tiene la palabra el senador Antonio Correa Jiménez. Sonido para el senador Correa. Muchísimas gracias. Yo quiero felicitar por esta importante iniciativa al senador autor. Ya en estos 2 periodos legislativos que llevamos en esta comisión, senador Alexander, son con estas más de 3 iniciativas que hemos apoyado de las madres comunitarias. Quiero felicitar a la senadora coordinadora ponente, la senadora Yamina Pestaña. Es una muy buena iniciativa social de reivindicación de derechos adquiridos. Pero yo no quiero que se quede como se quedaron, senador Alexander. Senador Alexander, le pido el favor a los asesores que no me lo detengan. Aquí tenemos que implementar acciones eficaces y puntuales para que no se nos quede en el aire como se quedaron los otros proyectos de ley, que fueron muertos, por, abro comillas y cierro comillas, por trámite. Sonido para el senador Correa. Trámite legislativo o por otras dilaciones que se dieron en su transcurrir. Y después, cuando hay el tema de madres comunitarias, todos salen a rasgarse las vestiduras en favor de las madres comunitarias. Porque esto hay que decirlo así de claro, senador Alexander. Este proyecto, las comisiones séptimas siempre lo han apoyado. Y quiero dejarlo en claro que esta no va a ser la excepción. Pero hay que buscar que exista el consenso. Yo quiero decir que respaldo la proposición de la senadora Sofía. Y la respaldo porque hay que buscar la manera de que esto sea ley de la República, senador. Sin esta proposición y entendiendo lo que ha expresado el senador Alexander, el deber ser es lo que usted ha dicho, senador Alexander. Aquí no debería haber intermediación laboral. Y le digo por qué, senador Alexander, porque es que esta comisión se ha especializado, así no lo quieran y así se hayan llevado el proyecto, porque, señores presidente Uribe, aquí nos acaba de responder la Cámara de Representantes que la comisión, y senadora Sofía, usted que estaba interesada, a fin para estudiar los proyectos de ley de alimentación, es la comisión sexta. Nos acaba de decir la Cámara de Representantes de una manera muy altruista. Respondieron de una manera que, entonces, ¿qué hace el proyecto de madres comunitarias aquí? Entonces, ¿por qué se han dado los debates de control político aquí? Entonces, ¿por qué su proyecto de ley, que va a ser ley de la República porque se necesita, senadora Sofía, por qué se tramitó por las comisiones séptimas? Pero bueno, ante la sabiduría y el conocimiento legislativo y ante la incertidumbre que nos dan nuestras actuales leyes, entre ellas la ley tercera, valga la sumatoria para el señor secretario de la comisión del Pleno de la Cámara de Representantes, que me imagino que habrá refrendado el oportuno concepto del señor presidente de la Cámara
de representantes diciéndonos que la erudita Comisión Sexta es la que tiene que estudiar el proyecto, sin haber revisado la norma. Y la norma dice que ante cualquier, y señor secretario, usted que está aquí, ante cualquier solicitud de cualquier comisión se deben llamar a los 7 presidentes de las comisiones. Parece que esto tiene mucha premura. Entonces, como tiene mucha premura, mi querido senador, autor del proyecto, también le vamos a dar premura a este proyecto, porque estas respuestas son incoherentes con lo que queremos en esta comisión, que es dar amplio debate a todos los temas. Nos hemos especializado porque los debates de control político, senador, y usted que ha estado aquí, sabe que los debates de control político de PAE y del bienestar familiar y de la política de alimentación se han hecho en esta comisión. Y no es desde estas 2 legislaturas, desde hace mucho tiempo. Entonces uno no entiende cómo intentan corregir el error del PAE, que fue un error a través de un plan de desarrollo, habérselo mandado al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación haberlo derivado a las gobernaciones, entes territoriales. Primero fue un error porque se mandó con los mismos recursos y con más tramitología. ¿Por qué con más tramitología? Porque aquí están las madres comunitarias que aprendieron por mucho tiempo qué se debía hacer con la alimentación escolar y con los programas de protección a la primera infancia en nuestro país. Al mandarlo para allá se dieron los primeros vicios, que fue el tema de la licitación. Cuando llegaron los recursos a las gobernaciones vía Ministerio de Educación, se convirtieron en 3-4 meses que los niños no recibieron alimentos por mero y simple trámite de ley 80. Segundo, senadora Sofía, yo apoyo esto porque yo quiero que esto se destrabe, pero también hay que decirle claro al país, y hay que decírselo claramente, que el país tiene fuentes de alimentación escolar. Está el PAE, están los recursos propios, y senador Alexander, usted me puede desmentir de esto, los recursos propios que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se manejan a través de los famosos Centros de Atención Infantil, CDI. Están los recursos del Sistema General de Participaciones que administran los municipios y los departamentos. Están los famosos recursos de OCAT municipal, señores presidente Uribe, OCAT municipal y OCAT departamental, que se han inventado, porque lo digo así, porque esto no ha cambiado la realidad de desnutrición infantil en los niños de poblaciones menos favorecidas. Los niños en el Chocó, senador Luis Evelis, le sigue llegando la plata PAE que va por los documentos COMPES, que va por Sistema General de Participaciones. La plata sigue siendo la misma y quizás más. Entonces, yo apoyo la proposición, pero sin antes decirle al país que no es que no existan recursos. Aquí hay diferentes fuentes de financiamiento y usted lo ha dicho. Existe 1 millón de niños aproximadamente que no reciben su comidita, que es un derecho constitucional. Pero doctor Alexander López, usted sabe que esto se debe al fraccionamiento de contratos por fuente de financiamiento de todos los programas que busquen protección en la alimentación escolar en nuestro país. Es que aquí no puede existir y no puede seguir existiendo ese fraccionamiento sin existir un orden jerárquico en el país. Ahora, ¿quiénes vienen dando la cara por la niñez en nuestro país? Las madres comunitarias. ¿Y por qué? Y no porque ustedes estén aquí, siempre lo hemos dicho. Ustedes han sido la cara amable de todos los programas de alimentación. Un departamento solo, señor senador Alexander, se lleva en este concepto más de 40.000 millones de pesos.
Pero como existen las diferentes fuentes de financiamiento, nadie puede decir nada, porque una cosa es PAE, otra cosa es CDI, ¿verdad, senador Alexander? Otra cosa es lo que se pueda montar a través del SGP municipal, otra es la cosa que se pueda montar a través del SGP departamental, otra cosa es los programas de alimentación de los OCAT municipal y departamental. Entonces la pregunta es si hay tanta plata para el fraccionamiento de financiamiento de los programas de asistencia en alimentación, porque no hay plata para las madres comunitarias. Entonces los que se han enriquecido con la plata de los niños, que entre otras cosas, eso hay que decirlo aquí, y que necesitamos resultados, no la estigmatización más que se viene dando en la sola Guajira. Es que los programas de alimentación escolar no solamente se dan en la Guajira, se dan en los 32 departamentos. Senador Luis Évili, yo no sé si en el Chocó, yo no sé si en el Valle, yo no sé si en el resto de la costa atlántica, entonces los programas funcionan a la perfección, que es solo la Guajira en el país, y es todo la Guajira. Entonces nosotros hemos abandonado el verdadero debate, y entonces yo quiero dejar en claro de que lo que hacemos lo hacemos por el bienestar del proyecto, para que no se frustre el anhelo de muchas de estas mujeres que vienen desde sus regiones, senador Alexander, con la esperanza de que esto sea ley de la República. Pero es una gran mentira de que aquí no tengamos que hacer una revisión estructural a través de una ley orgánica o a través de una ley que pase por las diferentes comisiones donde se fije una sola fuente de financiamiento, una verdadera estructuración de todo lo que vaya en protección a la niñez, y que cuando hagamos eso en el Congreso, senador Alexander, seguramente se va a acabar el sofisma de que aquí no hay plata. Y entonces, si no existiese plata, ¿por qué aparecen en ciertas revistas el incremento injustificado de los patrimonios de los que hoy, hasta la fecha, porque no se han cambiado, se cambiaron fue de camiseta, señores presidentes, y hoy están a nombre de otras empresas y siguen siendo los mismos, siguen administrando los planes de alimentación escolar en el país? Y todos sabemos que todos esos llevan un apellido, y dejémonos de mentir. Y entonces, si en la ley está establecido, senadores Alexander, que a través de la contratación se pudieran asociar las madres comunitarias para que prestasen el servicio de alimentación escolar, senador Alexander, y esto es muy importante porque esto lo establece la misma ley. Senador, usted sabe que no solamente en las fundaciones que se ganan el 98% de los contratos, está la responsabilidad legal. Las madres comunitarias, las asociaciones de padres de familia, los grupos étnicos pudiesen aspirar a contratar. Y el conejo que le hacen a la ley, como también lo hacen a nivel central, es que el 1% los ponen a ganarse estos contratos para cuando exista el requerimiento de los entes de control, digan de que existe la pluralidad de oferentes en una contratación que viene amañada a través de monopolios que lo único que han hecho es quitarse la camiseta. Aquí yo por eso apoyo este proyecto, y lo apoyo, pero había que buscar el término medio que ha dicho la senadora Sofía, porque una cosa es lo que pensamos en lo altruista y otra cosa es lo que se viene en el tránsito legislativo. Y usted lo sabe, senador Alexander. Tenemos que hacer de esto una realidad para que no siga convirtiéndose esto en una causa de pocos cuando debe ser una causa de todos. Yo quiero ya por terminar que celebro que el martes se dé el debate de control político, porque es que aquí nadie nos ha venido a dar la cara, y ojalá sea en la plenaria, de quién es que es responsable. Y quiero dejar en claro, señor secretario, y quiero preguntar si esto se pidieron conceptos para que después no se diga
que esta mesa directiva no pidió conceptos y si llegaron o no llegaron ante esta mesa directiva. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario, ante la pregunta si llegaron conceptos, ¿cuál es la respuesta? Hasta este momento, señor presidente, ante la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado, no ha sido radicado ningún tipo de concepto, ni de la ciudadanía en los términos de los artículos 230, 231, 232 del reglamento interno, ni del gobierno en los términos del artículo 7º de la ley 819/2003 sobre el impacto fiscal. El gobierno, de manera informal, fue informado por el suscrito secretario. Les envié una nota a la señora directora del DPS y a la señora directora del ICBF informándoles que en la sesión de ayer se estaría evacuando esta iniciativa y no se ha recibido concepto ni tampoco hubo presencia ni del DPS ni del ICBF y ellos tienen enlace con el Congreso, señor presidente. Ellos saben que este proyecto existe y está radicado en la Comisión Séptima del Senado. Ha solicitado la palabra el senador Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente. Yo voy a hacer unas referencias a lo que han hablado algunos de los aquí presentes. Primero, senador Alexander, la manera como usted presentó ahora las proposiciones, eso no está así, porque nosotros en una pequeña reunión esta mañana, en su presencia, cuando me acerqué a hablar con usted y con la senadora Sofía, en aras de lograr el acuerdo, retiramos la inicial nuestra y dijimos que aceptamos la de la senadora Sofía. O sea que los escenarios son diferentes. Segundo, yo deploro que ante un tema trascendente como este, de los niños, de las madres y de la institucionalidad, no esté el gobierno asumiendo responsabilidades. Tercero, cuando nosotros decimos que esa garantía laboral para las madres la pueda cumplir el instituto no exclusivamente a través de la contratación con las asociaciones, sino preferiblemente, que fue el cambio que aceptamos. ¿Qué fue el cambio que aceptamos? Lo decimos por lo siguiente: cuando uno lee el acuerdo, que hicieron las madres, el instituto, y participaron los diferentes partidos políticos, hay un tema, por ejemplo, el del reglamento de trabajo. En el tema del reglamento del trabajo se dice: el instituto definirá el reglamento de trabajo que regirá para los operadores. O sea que en ese acuerdo no estuvieron operadores. Y más adelante dice que yo creo que en la proposición de la doctora Sofía se está restringiendo los operadores a las organizaciones de las propias madres, que eso acaba fenómenos de corrupción a los que se refería ahora el senador Antonio Correa. Segundo, la proposición de la doctora Sofía, ¿de dónde surge? Cuando leíamos esta mañana el artículo respectivo del acuerdo, porque en el artículo del acuerdo se da lugar a que el instituto vincule directamente todas las madres o utilice operadores. Entonces, donde dice la doctora Sofía, en la reunión que teníamos, que se incluye ahí la palabra preferiblemente, pero que no se deje operadores
como operadores, sino que se circunscriba a organizaciones constituidas por las propias madres. O sea que esta proposición que nosotros aceptamos esta mañana es una proposición que no solamente se ajusta al acuerdo que firmaron el gobierno, los partidos políticos y las madres, sino que creemos que las mejora. Tercero, el tema jurídico. Quiero hablar del tema jurídico y de conveniencia. En el tema jurídico hay que tener en cuenta este acuerdo que pudiera entenderse como la fuente de la ley. Ya dije por qué creemos que este acuerdo permite plenamente la proposición de la doctora Sofía. Segundo, ¿por qué decimos nosotros que contratar con las madres no es tercerización? Yo quiero referirme a este tema de por qué decimos que contratar con las madres no es tercerización. Porque el instituto, para garantizar su misión, impone todas las condiciones laborales y las condiciones de calidad. Y segundo, vigila. Y tercero, puede exigir otras garantías. Por ejemplo, en el tema laboral, nosotros creemos que se podría exigir como garantía que cuando el instituto le pague a las organizaciones constituidas por las madres, el instituto retenga las prestaciones y las cotizaciones a la seguridad social como garantía para las madres, y diga, le traslade a cada una, estas son sus prestaciones, y pague por ellas las cotizaciones a los organismos de seguridad social. Nosotros creemos que en la medida que eso se dé de esa manera y que las madres sean las empleadoras a través de sus propias organizaciones con esas garantías del instituto, no hay un tema de simulación laboral ni de tercerización y de conveniencia. Yo quiero ser muy franco. Pensemos dos escenarios. Un escenario donde el instituto tenga que ocuparse del contrato laboral individual con 50, 60, 80 mil madres. El gigantismo estatal en Colombia siempre ha fracasado. Más aún, me dicen, pero es que así lo hace hasta hoy. Hoy lo ha hecho a través de asociaciones, operadores, etcétera. Y eso, y lo de los operadores aquí quedaría eliminado. Yo creo que si lo hubiera hecho con cada una de las madres, habría sido menos bueno. El programa ha sido bueno. Nadie está ahí. Yo no sé por qué se desestima esto. Es que el programa ha sido bueno. Aquí no se está discutiendo la calidad del programa, sino la necesidad de reivindicar la vinculación de las madres y sus derechos. El programa, hasta las evaluaciones internacionales que yo conocí, había sido un programa muy importante para mejorar la atención a los niños colombianos. Y ese programa lo han hecho con las asociaciones. ¿Por qué ya laboralizadas las madres no se puede hacer con las asociaciones? Pero nosotros aceptamos que no sea la única manera. Aceptamos la palabra preferiblemente que propone la doctora Sofía. Y yo les hago estos dos escenarios. Imagínense un instituto de empleador directo, patrono, de 50, 80 mil personas. Tiene que dedicar las fuerzas solamente al manejo laboral. Imagínense un instituto que por el otro lado sea garante los derechos de ellas, pero que no tenga que entenderse laboralmente con cada una de ellas, sino con las asociaciones que los integran. En ese momento el instituto puede dedicar más esfuerzos a la garantía y a la vigilancia, y yo creo que le da más garantías de estabilidad en el largo plazo, y yo creo que es mejor para los niños, para las madres y para el instituto. Nosotros vemos que esto es compatible en las dos proposiciones, la de la senadora Sofía con la del senador Ospina. Si el senador Ospina aceptara la posibilidad de la proposición de la senadora Sofía en el momento como resultado de la transición, no
no imponerle porque si simplemente la transición es a que las tengan que vincular directamente a todas, ya eso estaría predefinido. Aquí lo que yo me acerqué y le dije al senador Ospina, ¿por qué no miran cómo hacen compatible la transición para que eso se estudie bien que usted propone, senador Ospina, con lo que propuso la senadora Sofía y que a nosotros nos parece bien, que nosotros renunciamos a nuestra pretensión inicial y aceptamos que sea preferiblemente. Más aún, aquí se aprobó hace 15 o 20 días un proyecto que, si bien no iba dirigido a todas las madres, sí a un grupo de ellas, donde no había contratación laboral directa, había todas las garantías laborales, pero el operador necesariamente, el directo no era el instituto. Si se aprueba este proyecto, nosotros, para ser consecuentes, pues tenemos que proponer que retire el otro, que el otro ya se aprobó aquí y va para plenaria. Lo que queremos decir es, nosotros pensamos que para conciliar esos tres nobles intereses, los niños, las madres y el instituto, la proposición que presentó la doctora Sofía, que nos presentó esta mañana y que se ajusta además a los acuerdos, es conveniente. Por eso insistimos en esa proposición. Senadora Sofía. Pues yo tengo aquí la proposición, le vamos a hacer una corrección pero básicamente el parágrafo quedaría así, Jorge Iván, a ver si a ustedes les parece y nos ponemos de acuerdo. El ICBF podrá garantizar la vinculación laboral y la formalización de los derechos laborales de las madres comunitarias y madres FAMI por medio de su vinculación directa al ICBF o preferiblemente mediante la contratación de las organizaciones conformadas por madres comunitarias que cumplan los requisitos para ser contratadas. En todo caso, se deberá garantizar su vinculación con permanencia laboral a contrato a término indefinido. Senadora coordinadora. Senadora Yamina. Señores presidente, ya, para terminar con esta proposición, para referirnos a esta proposición, por favor. Sí, es que no... Presidente, sobre esa proposición, mire, para ayudar aquí a destrabar esto, senadora Sofía y senadora Alexander, con la palabra preferiblemente, como la acaba de leer, nosotros la aceptamos. Pediría solamente una cosa adicional, si la pueden adicionar, en garantía de las madres. En garantía de las madres, que el instituto podrá retener. Sí, con la senadora. Senador Soto tiene el uso de la palabra. Sí, se podría adicionar esto, en garantía de las madres, que si se adoptare lo que se dice preferiblemente, el instituto podrá retener los componentes prestacionales y de cotizaciones a la seguridad social para hacer directamente los traslados y pagos. Yo creo que eso es una garantía para las madres, para que no haya posibilidad de que les eludan prestaciones ni cotizaciones. Le pido a la un favor, social. se colocan los grupos de asesores para que hagan una mejor redacción y luego lo leemos. Senador Soto tiene el uso de la palabra. Sonido para el senador Soto, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es que Sonido. yo siento que sin poner en consideración todavía, ya estamos como decidiendo. Y aquí creo que todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de opinar. Y también escucho que hubo una concertación esta mañana. El partido de la U por lo menos no ha sido convocado a una concertación. Pero voy a dar algunas opiniones. Yo estaba desde las 7 presidiendo la Comisión de Ordenamiento Territorial y decidiendo un tema de su departamento, de grueso calibre. También mi departamento nativo, porque el otro es Risaralda. Bueno,
Con relación a este tema, yo he tenido la fortuna de conocer este proceso, modestia aparte, desde las huestes del desarrollo comunitario, porque ese es mi origen, la acción comunal. Orgullosamente vengo de allá. Y lo conozco desde antes del 86, porque cuando Virgilio Barco tomó la determinación, que en paz descanse, de implementar el programa de las madres comunitarias, ya se habían constituido de hecho en muchas de las regiones de Colombia, por la necesidad de arropar a aquellos niños que no tenía quien los protegiera, no tenía realmente quien se quedara con ellos mientras que sus padres iban a laborar. Y así fue naciendo ese proceso, con todo el esfuerzo de las madres comunitarias, de los procesos sociales, como han nacido grandes cosas de la vida nacional. No precisamente han nacido ni de los congresos, ni mucho menos del Ejecutivo de las presidencias, y lo digo con mucho respeto. Y luego también tuve la oportunidad, doctor Alexander, usted estaba muy chiquito y tal vez no había nacido, cuando arrancó con una mínima, con lucha, con un mínimo reconocimiento del 12 o el 15% de un salario mínimo, y después cuando subió al 30%, y después cuando lo subimos al 50%, y después con trabajo y defendiéndola desde la curul, y usted sabe, presidente Uribe, desde la Cámara de Representantes defendiendo el 70%, que fue lo que conseguimos, y usted también estaba en la Comisión Sexta, honorable senador y representante en ese entonces. Y la Corte Constitucional, en una sana providencia, me parece a mí, le otorgó un derecho. Nosotros no le estamos devolviendo nada a las madres comunitarias, y no le estamos devolviendo nada porque nunca lo han tenido. Le estamos reconociendo lo que se merecen, lo que se merecen desde que iniciaron. Y aquí no se puede sacar el argumento de que no hay plata. O sea, la plata debería de haber existido y siempre ha existido. Siempre debió haber sido así desde el mismo inicio de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y yo he preguntado en la plenaria, y hoy que están aquí una buena representación de las madres comunitarias, ¿cuántos millones de colombianos hoy, millones, 15, 10, más, han pasado por las manos, por la guía, por la orientación en los años esenciales de las madres comunitarias? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos de ellos hoy, con esas primeras enseñanzas y calor humano, mientras que llegaban sus padres de trabajar o sus madres cabeza de familia, hoy son profesionales, magísteres, y demás que también encontramos doctorados, muchísimos de ellos? ¿Cuántos? Ese proceso no se puede borrar de la noche a la mañana. El proyecto en discusión, yo quiero sencillamente, para ser muy corto, porque no quiero ocupar el tiempo precioso para aprobar la iniciativa. Yo estoy de acuerdo plenamente, el partido, en darles los reconocimientos a sus derechos. Tengo una gran preocupación. Los derechos se los entregó la Corte Constitucional. Eso se los entregó. Y los derechos son el salario mínimo y sus prestaciones, el reconocimiento. Aquí lo que estamos buscando es cómo se le da una mayor garantía de estabilidad laboral. Eso es lo que se está buscando con esta iniciativa realmente. Y con otras inclusive que ya pasaron por acá, que ya fueron aprobadas, que están
reposando en la plenaria del Senado de la República. Lo que a mí me inquieta, yo estoy completamente de acuerdo que se le reconozca y que se apruebe la ley. ¿Qué me preocupa? Que nosotros, con la mejor buena voluntad, doctor López, honorable senador, con la más alta buena fe, con los mayores derechos de las madres comunitarias, volvamos una institución tan pesada que no funcione. Dígame en cuál de las instituciones colombianas que tenga un peso en cuanto a su estructura hoy funciona bien. ¿El IMPEC? ¿O podemos buscar otras? Muchas. A mí me preocupa que a nosotros entregarle la responsabilidad a través de una ley de que se vinculen 50 o 60 o 70 mil madres comunitarias con todo el derecho, con toda la justicia, estemos entregándole al gobierno una herramienta al Ejecutivo para que precisamente vaya disminuyendo el proceso, el programa, que lo que necesitamos es aumentarlo. Y necesitamos aumentarlo no solamente en Bogotá. Claro, Bogotá tiene 15 o más billones de pesos de presupuesto. Tiene el músculo para implementar los programas, para disminuir la pobreza, para responderle a la desigualdad. Creo que podría haberse hecho mucho más, pero no lo tiene el Chocó, pero tampoco se ha implementado en el Cauca, a pesar de haber tenido tanta tradición en cuanto a liderazgo nacional, pero desafortunadamente no se ha visto reflejado en combatir la inmensa pobreza. Pero también encontramos la inmensa pobreza en La Guajira y en todos los territorios nacionales, en los últimos territorios declarados departamento. Y en esos es que nosotros tenemos que pensar cómo aumentamos e implementamos el programa en todas aquellas zonas. ¿Cómo le exigimos al gobierno nacional? Nosotros, a mí que no, si no vienen a la comisión, que no vengan a la comisión. Está bien. Deberían de hacerlo, pero lo que sí deben de cumplir es con los presupuestos para darle respuesta a la sociedad colombiana en aquellas zonas con tanto desequilibrio. El problema, mi estimado senador Andrade, no es si vienen o no, porque han venido muchas veces, sino si están dando respuestas al Chocó o no. Si los niños que están muriéndose de malaria tienen respuesta o no. Si la mayoría de niños, mayor la cifra que inclusive en La Guajira, que ha sido de tanta polémica, mucho mayores en el Chocó, si se le está dando respuesta a la desnutrición o no, y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo, apoyando la iniciativa, yo leí la proposición de Jorge Iván Ospina, que se me hizo el doctor Jorge Iván. Está redactando. Yo leí una proposición que es muy cercana a lo que estamos aquí discutiendo, presidente Uribe y senador, que dice que podrá vincular, que no le coloca una camisa de fuerza, pero que le deja la herramienta y que le entrega 5 años. A mí me parece muy importante que las asociaciones de madres comunitarias tengan la prioridad, pero que no sean la camisa de fuerza obligada. Ahora, si queremos, yo estoy dispuesto a votarlo así, si queremos colocarlo, que sean las madres comunitarias. Y les voy a decir una cosa que espero que no me coloquen otro Twitter, como el de ayer, que si se moría alguna persona por asbestosis en Colombia, lo responsable era lo que no habíamos votado el proyecto. Espero que también no me van a colocar un Twitter similar. Yo soy tuitero de profesión y no soy culpable de eso. Usted tiene muchas profesiones, honorable presidente y senador. Pero
nosotros aquí todos hacemos política, somos de profesión política los que estamos aquí, y todos nos queremos echar el discurso, y todos queremos calar, y es natural. Es, además de eso, la profesión y oficio natural, calar en los oídos y en la conciencia de los electores en esta sociedad. Yo ayer lo decía y hoy lo vuelvo a repetir frente a ustedes, que la respeto profundamente, profundamente. Nosotros tenemos que analizar con toda la objetividad que por hacer la excelencia no vamos a afectar el proceso, el programa. Lo que necesitamos es seguirle defendiendo sus derechos. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? Ahí es donde tenemos que buscar la forma. Eso es lo que tenemos que buscar, defenderle sus derechos, el derecho al trabajo, el reconocimiento al esfuerzo de tantos y tantos años. Muchas llegaron muy jóvenes y hoy los tiempos de la experiencia le han llegado muchísimo después de muchos años. Eso es lo que nosotros tenemos que defender y en eso estamos completa y absolutamente de acuerdo. Y otro punto que tenemos que defender, que ya lo contemplaremos en otra ley, sino en esta, y lo que lo hemos hecho en la práctica, es cómo ayudamos a que todos los días tengan la posibilidad de capacitarse en más. El proyecto de ley lo contempla. Así como lo hemos hecho, por ejemplo, en Risaralda. Ustedes allá, si aquí hay alguien de Risaralda y en Pereira específicamente, sabrá que no estoy mintiendo. Allá, después de mucho discutir, hace 5 años o 6, vinculamos a 80 o más personas a la Universidad Tecnológica y hoy, afortunadamente, de las 81, 80 son profesionales en educación. Y de igual manera hay otras 80 o mucho más en el SENA. Eso tenemos que ayudar, eso es lo que tenemos que seguir buscando. Y hoy, después de haber licenciadas esas 80, hay otras 80 o más en la misma universidad. Eso es lo que tenemos que hacer todos a nivel nacional. Claro que lo debemos de contar, claro que sí, pero no solamente debe de ser contado por el protagonismo político, sino porque así se va dejando difundir las cosas positivas que se necesitan difundir en este país. Yo les invito, a Alexander sobre todo, que es el autor, que es el gestor, que es el que ha estado y que ha sido también un luchador en este aspecto, a que aprobemos una ley que sea viable. No le coloquemos una camisa de fuerza, porque si aquí no está el Ejecutivo, usted sabe que es porque no está en concordancia con el proyecto, y gústenos o no, seamos un poder de los 3 que ejercen en Colombia, necesitamos quien dispone de los recursos, necesitamos esa concertación para que esto camine bien, lo necesitamos. Porque miren lo que acaban de leer en el acuerdo que se firmó después de la lucha de las madres comunitarias y las reclamaciones justas que hicieron con el paro correspondiente. Mire que ahí lo que dejan es la puerta abierta completamente para que los operadores, el convenio que ustedes firmaron, habilitó a los operadores o los dejó vivos para seguir en el proceso. Ok. Yo no lo puedo discutir con usted porque no lo he leído pormenorizadamente y yo no puedo ser terco ante lo que no conozco de fondo. Pero solamente le quiero terminar ahí. Invito a que apoyemos las madres comunitarias, los niños, inclusive otro tema de grueso calibre, los 2.527 o 30 pesos que tenían, que aumentaron un poquitico después de la discusión. Ese también es, si estamos hablando de la defensa de los niños, ese sí que es un tema de un calibre grueso en la parte presupuestal para que discutamos desde estos recintos. Yo apoyo el proceso siempre y cuando no tenga una camisa de fuerza que vaya a afectar
y que no deje crecer como debe crecer los programas y la protección de las madres comunitarias. Gracias, presidente. Miren, estamos en la deliberación y discusión y no se ha sometido a consideración solamente el informe con que termina la ponencia. Partido Conservador, su posición frente al proyecto. Y luego el Partido Maíz. ¿Ya usted se pronunció? Coordinadora ponente o senadora Nadia, posición frente al proyecto. Gracias, señor presidente, y buenos días para todos. Desde la semana pasada manifestamos nuestra posición, un respaldo absoluto al proyecto de ley, a esta iniciativa que ha liderado en esta comisión la senadora Yamina Pestana. Hoy en día el ICBF es la institución, si podemos decirlo así, que tiene, o llamémoslo la más bonita en el gobierno nacional. Pero quienes en realidad hacen de esa institución lo que hoy en día son las madres comunitarias y estas mujeres, en cabeza de cual tienen el deber de materializar esa política social. Quienes tienen la responsabilidad de velar por la educación en esa etapa que es fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Siempre hablamos de que los niños son el futuro, pero nos olvidamos en cabeza de quién está y quiénes tienen la responsabilidad de guiarlos en ese camino. La semana pasada manifestábamos cómo rechazamos el trato y el desconocimiento que en materia laboral se le da a las madres comunitarias. Por eso respaldamos esta iniciativa. Y sí consideramos que el ICBF, en virtud de esa materialización que hacen las madres comunitarias, debe también tener responsabilidad para garantizar esas prestaciones sociales a las cuales las madres comunitarias tienen derecho. Por eso le pido, señor presidente, que les demos vía libre a esta iniciativa. Yo creo que son muchos años, son mucho el debate que se le ha dado en torno a esta materia. Yo creo que ya todos estamos claros que lo más importante y que el objeto principal de este proyecto es la protección de nuestros niños. Y en eso todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, tiene la senadora Yamina y el doctor Alexander y esta iniciativa tienen el total respaldo por parte de la bancada conservadora. Muchísimas gracias. Ya habló el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde, el Partido Centro Democrático, Opción Ciudadana, falta el Maíz y falta el Polo Democrático. El Maíz ya habló con su voto desde el comienzo. Bueno, pero pronúnciese para someter a votación. Sí, damos, desde que este proyecto entró el año pasado, la iniciativa que estaba el año pasado, y quisimos que este proyecto hubiese aprobado en plenaria, y después ha tenido una serie de variaciones, pero fíjense que a mí lo que me llama la atención es que este país parece que no tiene memoria, o parecen hacernos perder, quieren que perdamos la memoria. ¿Cuánto tiempo se lleva? Alexander sabe y las madres saben cuánto tiempo llevan tratando de que esta iniciativa sea un proyecto de ley para que las madres comunitarias no estén en el vaivén que andan o que han estado. Pero yo creo que hoy hay mayor conciencia y mayor respaldo, espero no estar equivocado, primero por el tema mismo, por la importancia, pero también porque las madres comunitarias se movilizaron. Y fíjense cómo fue la respuesta de quienes desde el Estado tienen la responsabilidad y a veces dicen que tienen el mayor compromiso con la niñez y con quienes trabajan por la sociedad, por la paz, como son en este caso las madres comunitarias. Y la respuesta era de no atenderlas, ¿sí?
no sé bajo qué argumento, y fue necesario. Fíjense que esto fue un debate, y a veces yo no entiendo, porque las leyes dicen una cosa, y escuchando al doctor Alexander López, yo decía, bueno, pero si las leyes están diciendo que en lo que tenga que ver con la misión institucional no se puede tercerizar, entonces habría que fijar hasta qué grado, ¿sí?, se podría. A mí lo que me preocupa es que las cosas queden como tan flexibles, tan sueltas, que al final esto dependa más del voluntarismo de quienes estén al frente de la institución hacia el futuro. De todas maneras, como lo planteaba el senador Correa, una cosa es el idealismo, otra cosa es el realismo político, pero aquí, de todas maneras, hay que buscar, y creo que para eso es el debate, buscar una alternativa que permita garantizar, buscar las vías que permita garantizar los derechos laborales, las prestaciones, lo que hasta ahora se le ha negado a las madres comunitarias. Y pues entonces estaremos dispuestos a mirar qué es lo que, hasta dónde podemos avanzar, porque aquí ya uno va aprendiendo que aquí no es lo que uno a veces sueña, sino que por las dinámicas, sobre todo cuando se habla de el tema financiero. Aquí yo creo que la discusión, y de los senadores y senadoras, todos han estado muy de acuerdo con muchas iniciativas de carácter social, pero cuando entra en juego el tema financiero, las cosas empiezan a enredarse. Entonces nos toca mirar cómo se da un paso de 100 que queremos dar, cómo se dan 20 o 30, pero creo que hacia allá tenemos que ir. Pues la verdad yo no sé cómo funciona, a veces me quedo pensando cuando se dice que las instituciones se destruyen, se desbaratan si tienen un grupo tan grande de empleados. Bueno, yo tal vez de eso soy muy ignorante, no sé, pero me quedo pensando, entonces el Estado, ¿para qué está? ¿Para qué son instituciones? ¿Cómo es que tienen que fortalecerse? O habrá que mirar entonces cómo se fortalece el nivel regional y que cumpla con sus funciones. La verdad, puede ser que uno sea muy idealista en esos términos, en ese sentido, pero yo la verdad no logro entender eso. En lo más profundo de mi mente y de mi corazón quedo como con un malestar. Pero bueno, si por ahí, si eso es así y tiene tanto de realidad, pues habrá que mirar una salida. Vamos a respaldar el proyecto, señor presidente. Aquí se respalda, yo desde el comienzo voté favorable, eso quiere decir que estamos con el proyecto y no hay que hablar tanto. Muy bien. Teniendo las posiciones de todas las bancadas, vamos a someter a consideración y votación los artículos que no tienen proposición, que son artículo 1, artículo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. El artículo 2 tiene un parágrafo nuevo del honorable senador Castañeda. ¿Un parágrafo nuevo? Sí. Bueno, entonces vamos a someter a consideración, anuncio que se va a cerrar la discusión, queda cerrada la discusión. Le pregunto a los honorables senadores si desean aprobar la votación en bloque de los artículos anteriormente mencionados. Señor secretario, recoja la intención. Con votación pública y nominal se llamará lista para votar en bloque los 15 artículos que no, o frente a los cuales no existe ningún tipo de proposición, ni modificativa, ni aditiva, ni supresiva. Artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.